Mi nombre es Leonor Guzmán. Tengo 67 años. Dicen que tengo esa paciencia que hace sentir cómodos a los demás. Antes pensaba que era un cumplido. El sol se colaba por los ventanales altos de un restaurante en Guadalajara, calentando los manteles blancos y los floreros con dalias que mi hijo había elegido porque se ven elegantes. Mamá. El aire olía ligeramente a mantequilla y sal, como si la brisa del lago de Chapala hubiera entrado con nosotros. Llevaba un vestido azul claro que no había tocado desde el funeral de mi esposo, pensando que un cumpleaños merecía volver a los colores. Gabriel estaba al final de la mesa, con una mano en su copa de vino y la otra descansando suavemente en el hombro de su esposa. Se veía tan seguro de sí mismo, bronceado, confiado, el tipo de hombre que nunca parece dudar de su propio encanto. Mariana inclinó su celular hacia él, ya grabando. A mi mamá, comenzó, con voz alegre, la mujer que me enseñó a manejar, y aún me pregunta si traigo puesto el cinturón. La mesa soltó una risa. Yo sonreí, porque eso hacen las madres cuando las quieren con un poco de burla. Levantó su copa más alto. Mañana pasaremos por tu coche nuevo. Mamá, pero no es lo que piensas. Las risas sonaron más fuerte esta vez, todos uniéndose sin saber bien por qué. Mariana aplaudió suavemente. Dile, amor. Gabriel me sonrió. Una sonrisa de cómplice, como si me estuviera dejando entrar en un secreto inofensivo. La mesera volvió con más pan, pero sus ojos se detuvieron en los míos, como hacen los extraños cuando sienten una broma que no es del todo amable. Le agradecí de todos modos. El sonido de los tenedores y platos llenó el silencio que debió ser mío. No puedo esperar a ver qué tienes planeado, dije. Mi voz era firme, lo bastante suave para que la confundieran con diversión, pero por dentro, algo pequeño y cansado, se despertó una certeza conocida, la que llega cuando el amor empieza a convertirse en una lección sobre lo que debo soltar. Gabriel se relajó, tomando mi calma por aprobación. Mariana se acercó más a él, susurrándole algo que los hizo reír otra vez. Tomé mi vaso de agua, viendo cómo el condensado resbalaba por el cristal. El pastel llegó con bengalas, la luz de la cámara parpadeando en rojo. Todos cantaron, sonriendo para el video. Yo también sonreí, igual de amplio, hasta que las velas se apagaron y los aplausos se desvanecieron. Entonces exhalé lentamente, saboreando azúcar y humo, y pensé, aquí vamos de nuevo. El restaurante se había vaciado cuando Gabriel se ofreció a acompañarme al estacionamiento. La luz de la tarde se extendía larga y dorada sobre las calles empedradas de Tlaquepaque, suavizando todo lo que tocaba, menos la verdad que estaba a punto de decir. Abrió la puerta del coche, ese gesto cortés que heredó de su padre. Entonces, dijo, apoyándose en el marco, una cosa divertida, sobre tu coche. Su tono era demasiado casual, el que precede a una petición disfrazada de buena noticia. Ya transferí el título a mi nombre, dijo rápido. Añadió que el trámite estaba presentado pero aún pendiente de verificación en la oficina de tránsito. Así que no era legalmente definitivo. Solo tiene más sentido por cuestiones de seguro. Ya casi no manejas, y yo lo mantendré seguro. Sonrió como si estuviera orgulloso de ser responsable. Por un momento, no supe si esperaba un elogio o un perdón. Eso es, considerado, dije, aunque la palabra se atoró en el borde de mi garganta. El aire salado traía el leve sonido de las olas desde el malecón de Puerto Vallarta, y a lo lejos, la campana de la Catedral de Guadalajara sonó 8 veces. Gabriel se enderezó, quitándose polvo imaginario de la chamarra. Sabía que lo entenderías. Yo me encargo de todos los papeles, no te preocupes. Me dio un beso en la mejilla, ligero como un recibo pasado por encima del mostrador, y luego corrió hacia el coche de Mariana. Las luces traseras parpadearon en rojo una vez antes de perderse por la calle angosta. Me quedé junto a mi sedán, la pintura turquesa brillando débilmente bajo el farol. El olor del tapiz cuero tenue y aceite de motor se alzó cuando abrí la puerta.
Compré ese coche un año después de que mi esposo murió, ahorrando cada peso de mi trabajo en la escuela de arte. Había llevado compras, lienzos, a veces incluso silencio. Ahora el asiento se sentía más frío bajo mí, como si algo invisible ya hubiera sido arrebatado. Encendí el motor, el zumbido firme y conocido, y manejé despacio por las calles tranquilas de Zapopan, dejando que el sonido de las llantas ahogara la palabra seguro. La mañana después del anuncio de Gabriel, me encontré en el garaje, mirando el sedán turquesa mientras el sol se colaba por la puerta entreabierta. El polvo flotaba en el aire como algo suspendido entre la memoria y el aliento. Pasé la mano por el cofre, sintiendo el metal frío palpitar bajo mi palma. Compré este coche hace 13 años, en la primavera después de que Rafael murió. No era nuevo, nunca podría serlo, pero era mío. Recuerdo estar en la agencia con las manos temblando, firmando los papeles mientras el vendedor explicaba tasas de interés que apenas entendía. Vivía del sueldo de maestra, dando clases de arte en el Centro Comunitario de San Miguel de Allende y talleres de fin de semana para turistas. Cada peso ahorrado era una pequeña rebeldía contra el miedo de no salir adelante sola. La primera noche que lo traje a casa, lo estacioné en la entrada y me quedé tras el volante mucho después de apagar el motor. El silencio dentro del coche era diferente al de la casa, menos vacío. Puse la radio bajito y dejé que el murmullo llenara el espacio donde antes resonaba el duelo. Cuando Gabriel cumplió 16, este coche se convirtió en nuestra aula. Se sentó al volante, nervioso pero ansioso, con los nudillos blancos en el volante. Lo llamó después de su primera vuelta solo. Yo sonreí entonces, orgullosa de que me viera como parte de algo compartido. Pero ahora, parada aquí, la palabra sonaba distinta. Nuestro se había convertido en algo como posesión, su comodidad, mi contribución. Recordé cuando lo pedía para entrevistas de trabajo, citas, mandados que se alargaban hasta la noche. Cada vez decía, mañana lleno el tanque. Y cada vez yo respondía, no te preocupes. El tanque siempre estaba vacío cuando lo devolvía, pero me decía que no importaba. Significaba que aún regresaba a casa. No me di cuenta de que le estaba enseñando otra cosa por completo, que mis cosas, mi tiempo, incluso mi paz, podían ser suyas sin preguntar. Ahora, la palabra nuestro se quedó como el humo del escape cálido, familiar e imposible de respirar por mucho tiempo. Esa tarde, intenté leer en el porche, pero no pasaba de la misma página. Las palabras se difuminaban, su ritmo demasiado conocido como las disculpas silenciosas que había repetido toda mi vida. Cada frase me llevaba a la voz de Gabriel de la noche anterior. Ese tono confiado, envuelto en un favor que nunca pedí. No era la primera vez. Hace años. Vendió mi vieja cámara Nikon para cubrir cuentas. Lo dijo tan tranquilo, como si la cámara solo juntara polvo en mi estante, no guardara décadas de momentos capturados. Siempre dices que los recuerdos están en el corazón. Mamá, me dijo. Y recuerdo haber asentido porque la mentira sonaba a cariño. Luego estaba la joyería, piezas que Rafael me había dado durante nuestro matrimonio. Una vez noté que faltaba un brazalete en mi cajón. Cuando pregunté, Gabriel sonrió. Mariana lo pidió para su cena de aniversario. Dijo que le hacía sentir afortunada. La siguiente vez que lo vi, el broche estaba roto. Mariana se disculpó con dulzura, apretando mis manos como si mi perdón fuera una forma de cortesía. El verano pasado, Gabriel me sorprendió repintando mi porche. Llegué a casa y encontré las tablas de un color más brillante que no había elegido, y una factura doblada bajo una maceta. Había usado la empresa de un amigo, explicando, es mejor hacerlo bien. Mamá, lo dijo con orgullo, no con ironía. Cada uno de esos momentos llegaba con una sonrisa, un tono cálido, la voz de un hijo que sonaba a cuidado, pero cargaba posesión. Solía llamarlo amor su necesidad de manejarme, su costumbre de decidir antes de preguntar. Me decía que estaba ocupado, que era generoso, considerado.
pero el patrón siempre estuvo ahí, suave y constante como la marea. Y ahora, sentada frente a mi reflejo en la ventana, me di cuenta de que me habían entrenado para creer que el silencio mantenía la paz, cuando en realidad solo me mantenía pequeña. A la mañana siguiente, la humedad ya subía en Guadalajara cuando manejé al centro. La oficina de tránsito estaba más tranquila de lo usual. El zumbido de los ventiladores de techo mezclándose con el leve golpeteo de zapatos y conversaciones murmuradas. Tomé un número. Me senté junto a la ventana y vi a una mosca luchar contra el cristal hasta que encontró su salida. Cuando llamaron mi número, una empleada llamada Verónica revisó el registro de mi coche. Sus ojos se entrecerraron ligeramente en la pantalla. Parece que alguien intentó transferir el título electrónicamente, dijo. El proceso tomaría varios días en finalizar. La retención de propiedad aseguraba que no se hicieran cambios no autorizados mientras tanto. La firma de autorización no coincidió, así que se marcó para revisión. Las palabras sonaban clínicas, pero cayeron como un moretón. Verónica giró ligeramente su monitor. Vi la firma, una imitación torpe de mi nombre. Letras curvadas mal, demasiado redondas, demasiado confiadas. ¿Quiere presentar una retención de propiedad?, preguntó. Sí, dije, aunque el sonido vino de algún lugar debajo de mis costillas. Me dio un formulario y una pluma. El acto de escribir mi nombre, lento y deliberado, me estabilizó. Cuando salí del edificio, el aire olía a lluvia, aunque el cielo estaba despejado. Esa tarde, pasé por la parroquia de San Juan de Dios para dejar materiales de arte donados. Cerca de la puerta, me encontré con el señor Antonio Morales, un abogado jubilado que daba clases dominicales sobre ética y paciencia. Era un hombre alto, con ojos amables y una voz que siempre sonaba como si explicara algo importante a un tribunal invisible. Cuando le conté lo sucedido, escuchó sin interrumpir. Puedes enfrentarlo, dijo suavemente, o protegerte. A veces son cosas distintas. Pensé un momento. Creo que necesito hacer las dos. Asintió una vez y me invitó a su oficina, un cuarto pequeño y soleado que olía ligeramente a limón y libros viejos. Juntos, redactamos una notificación de fraude y una retención legal de propiedad, notariada en papel crema con un sello azul limpio en la esquina. Cuando terminamos, deslizó los papeles hacia mí. Guarda esta copia cerca, dijo. Doblé la declaración notariada. La metí en un sobre crema y lo guardé en mi bolso. El papel se sentía más pesado de lo que debería, como algo que podía inclinar el equilibrio de toda una vida. En silencio, sin un sonido. 2 días después, Gabriel llamó e insistió en que fuera a un brunch. Solo queremos compensar la cena. Mamá, dijo, su voz suave, ensayada. Mariana está haciendo esos quichés que te encantan. Cuando llegué, la mesa ya estaba puesta con flores brillantes y demasiados platos para 3 personas. Mariana me saludó con un gesto alegre, cámara en mano. Pensamos que merecías una nueva oportunidad, dijo. Sin sorpresas esta vez, sonreí, colgando mi bolso en el respaldo de la silla. El sobre crema dentro presionaba contra el cuero como un latido. Comimos entre pláticas ligeras el clima, los vecinos, las renovaciones de la iglesia. Por unos momentos, casi se sintió normal. Luego Gabriel carraspeó y se puso de pie, celular en mano. Bueno, ahora la verdadera sorpresa, dijo, sonriendo. Pensé que debías verlo antes que todos en redes. Giró la pantalla hacia mí. Era una foto suya junto a mi sedán turquesa en su entrada. Un brazo sobre el tejado como orgulloso dueño. El pie de foto decía, por fin asegurándome de que el coche de mamá esté en buenas manos. Mantuve la compostura, sabiendo que la retención legal que había puesto aseguraba que el coche siguiera siendo mío, sin importar los shows en redes sociales. La risa de Mariana brotó, ligera y ensayada. Solo bromeamos, claro. Sigue siendo tuyo. Solo, ya sabes, bajo mejor administración. La habitación se ladeó ligeramente. Un cambio que solo yo sentía. Miré la foto otra vez. Mi coche estacionado frente a su casa. El mismo Porsche
donde una vez dejé sopa cuando Mariana estaba enferma. Doblé mi servilleta con cuidado, dejándola en la mesa. Tienes razón, Gabriel, dije, manteniendo el tono sereno. No es lo que pienso. Rió, malinterpretándome otra vez. Exacto, solo es una decisión práctica. Mis dedos descansaron ligeramente en el borde de mi bolso. Sentía el contorno del sobre a través de la tela, un peso silencioso. Una promesa doblada y esperando. Afuera, el sol se colaba por las cortinas, suave y cálido contra el mantel. Podría haber sido cualquier otro domingo por la mañana, salvo por la quietud que se asentó en mi pecho. Esa que siempre llega, justo antes de que una verdad finalmente entre en la habitación. Por un momento, la habitación se sintió sin aire, como si hasta el ventilador de techo hubiera dejado de girar. Gabriel seguía sonriendo, esperando que me uniera a la broma que creía que compartíamos. Mariana ajustó la cámara de su celular, el lente apuntando a mi reacción. Empujé mi silla hacia atrás lentamente, el sonido suave pero intencional. Gabriel, dije, hay algo que quiero mostrarte. Su sonrisa titubeó. Mamá, no necesitas. Sí necesito. Saqué el sobre crema de mi bolso, deslizándose con facilidad. Su peso ahora se sentía distinto, no pesado, solo sólido. Lo puse en la mesa, junto a su café intacto. Esto, dije, es una declaración notariada de propiedad, presentada hace 3 días. Cualquier transferencia o reclamo no autorizado disparará una investigación. La declaración había sido notariada y enviada a la oficina de tránsito, con confirmación pendiente. Cualquier intento de manipulación ahora sería automáticamente señalado. Las palabras eran simples, casi amables, pero parecían absorber el aire de la tusa habitación. La mano de Mariana se congeló a medio camino hacia su boca. El rostro de Gabriel se deslavó, el color regresando demasiado rápido, manchado e irregular. Mamá, dijo, con voz tensa, esto es ridículo. No, dije suavemente, sosteniendo su mirada. Es algo que ya debía hacerse. Miró el sobre como si pudiera desvanecerse si lo miraba lo suficiente. Mariana se movió en su asiento, susurrando. No puede estar hablando en serio, pero sí lo estaba. Lo decía cada línea, cada firma, cada límite silencioso trazado en esa página. El silencio que siguió fue denso y completo. Ya no era el silencio frágil de la tensión, era el sonido de algo definitivo asentándose en su lugar. Me puse de pie, tranquila, dejando que mis palabras descansaran donde más se necesitaban. Este coche, continué, no se trata del dinero ni de los papeles. Se trata de respeto. Y si no puedes verlo, es mejor que lo aprendas ahora. La mandíbula de Gabriel se tensó, los músculos de su cara temblando como si luchara por encontrar el tono correcto, uno que pudiera hacer que esto pareciera amor otra vez. No pudo. La sonrisa de Mariana parpadeó, colapsando en una línea plana. La cámara de su celular había dejado de grabar en algún momento. Tomé mi bolso, la luz del sol atrapada en el broche dorado. Mi tono nunca subió, pero sabía que podían sentirlo el cambio. El cierre silencioso de una puerta que no se abriría igual otra vez. Sin decir más, me giré hacia la ventana. La luz afuera parecía más nítida ahora, más limpia. Era el tipo de luz que solo llega después de que la tormenta finalmente pasa. Los días siguientes se sintieron extrañamente quietos, como el aire después de una tormenta, cuando todo parece igual, pero nada lo es. El celular se quedó en silencio. Ni llamadas, ni mensajes de Gabriel, ni siquiera los corteses que solía enviar después de un pleito. Te quiero, mamá. Escrito como una obligación. La tercera mañana, abrí mi app de redes por costumbre. Mariana había subido una foto de ellos en su porche. Ambos sonriendo bajo un pie de foto que decía «La familia significa paciencia». La miré un largo momento, mi reflejo apenas visible en la pantalla. Luego presioné eliminar y la app desapareció de mi celular. Sin el zumbido constante de las notificaciones,
La casa parecía respirar diferente. Empecé a notar sonidos que había olvidado: el tic-tac del reloj del pasillo, el goteo lento del grifo, el viento rozando las contraventanas viejas. La quietud no era solitaria, era solo honesta. Esa tarde, preparé un té y me senté junto a la ventana. El sol caía detrás de los encinos, rayando la calle de naranja y dorado. Al otro lado del patio, la luz del porche brillaba suavemente, la que Rafael había instalado hace años. Abrí la puerta, dejando que el aire salado del lago de Chapala entrara. Su aroma me envolvió, fresco y limpio. Por un largo rato me quedé ahí, sintiendo el peso de algo que se iba, un ruido que no sabía que llevaba dentro hasta que se fue. La casa se sentía vacía, sí, pero de una manera que al fin tenía sentido. Respiré otra vez, más despacio. La quietud no era un castigo, era un comienzo. Una semana después, me reuní con Antonio en su oficina otra vez. El mismo olor a limón y pulimento flotaba en el aire. El mismo orden silencioso que hacía que cada decisión pareciera segura. Juntos revisamos los documentos finales, páginas simples que crearían el Fondo Guzmán para Mujeres en Diseño. Una pequeña beca para estudiantes locales que trabajaban con las manos y creían en la artesanía silenciosa. No es una fortuna, le dije, firmando la última línea. No necesita hacerlo, dijo. Solo necesita empezar. Cuando los papeles fueron enviados por correo, caminé al estacionamiento sintiéndome más ligera. La tarde era brillante y sin prisa. El tipo de día que solía pasarme de largo cuando estaba ocupada arreglando los problemas de todos. Me detuve en el taller mecánico y compré llantas nuevas para el sedán turquesa. El hombre en el mostrador sonrió. Todavía corre bonito para su edad. Igual que yo, dije. Esa semana, visité el colegio comunitario para conocer a las estudiantes solicitando el fondo. La mayoría eran mujeres jóvenes equilibrando trabajos de medio tiempo y horarios imposibles. Una de ellas, una chica callada llamada Marisol, me mostró una caja de joyería que había hecho con madera de deriva y alambre de cobre. Sus manos temblaban al entregármela. «Eres la persona más tranquila que conozco», dijo. Sonreí, trazando el borde liso de su trabajo. La calma no es gratis. Marisol, me la gané. Manejando a casa esa noche, el coche se movía diferente, firme, confiado, como si supiera que había superado más que solo kilómetros. El viento por la ventana abierta traía el leve aroma de lluvia y madreselva. Por primera vez en mucho tiempo, el camino adelante parecía lo bastante amplio para mí sola. Las semanas pasaron suavemente. Los días marcados solo por el sonido de la marea y el zumbido constante de la vida en la calle Hidalgo. La casa se sentía diferente, ahora más ligera, más tranquila, casi consciente de su propia paz. Pasaba mis mañanas cuidando el jardín y mis tardes dibujando junto a la ventana. El tipo de quietud que antes confundía con soledad. Cuando el programa de diseño pidió prestado mi coche para proyectos estudiantiles, acepté sin dudar, pero mantuve mi nombre en el título. Un acuerdo de préstamo notariado aseguraba que los estudiantes pudieran usar el vehículo mientras mi propiedad legal permanecía protegida. Ver el sedán turquesa salir del camino no me dio miedo de perderlo esta vez. Ya no se trataba de posesión, se trataba de propósito. Esa noche, mientras el atardecer suavizaba la ciudad, salí al porche. El mismo porche que Rafael construyó. La misma luz que instaló con sus manos cuidadosas. La encendí, el resplandor cálido derramándose sobre los escalones gastados. Esta luz ya no es para esperar, susurré. Es para la paz. Más tarde, llegó una carta de Antonio. Su letra era firme, deliberada. Me ayudaste a recordar por qué ejercí el derecho por personas que aún creen en la honestidad. Doblé la nota y sonreí entre lágrimas silenciosas. La luz del porche ardía constante, sin llamar ni advertir, solo manteniendo la paz que había encontrado.